Bien, ingenieros, muy buenos días. Buenos días, espero que se encuentren bien, lo mismo que todos los suyos ahí en casa. Vamos a dar inicio a nuestra reunión para continuar con los trabajos de esta semana. Muy bien, Gina Carvajal, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Podrían decir si hay algún pendiente para el grupo? No. Ninguno. Ok, bueno, gracias. ¿Me podría decir entonces en dónde nos quedamos para retomar nuestra clase, por favor? Nos quedamos en detalles de la arquitectura y anatomía de control. Detalles de la anatomía. Sí, estábamos viendo los apuntes y dijo que íbamos a ver los detalles de arquitectura, de las arquitecturas de control. Ok, ok. Ya entendí. Muy bien, vamos a ver. Entonces, esto lo dejamos acá. Vamos a ver. Muy bien, entonces esto es algo que, vamos, es adicional, lo ponemos así como complementario. A ver si es esto. Sí, es esto. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar aquí el videito. Muy bien. Lo que vamos a ver, habiendo visto, bueno, lo que era una arquitectura ya de sistemas de control, a abierto, a cerrado. Vamos a tomar parte de este material que construí yo para un seminario que se tuvo que dar para un usuario en particular, que tiene que ver es parte de un curso de capacitación que se llama Detección de Áreas de Oportunidad. Entonces, bueno, esto se dio para un conjunto de ingenieros. Hay otro que se utiliza para operadores. Em, lo que vamos a tomar, esa es la razón por la que aparece, bueno, pues es una razón social. Y bueno, aparezco yo como autor del trabajo con este cargo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar parte de esto. Lo que a mí me interesa de aquí, sobre todo, es esta parte, el detalle de la anatomía, ¿no? El detalle de esta, eh, de esta arquitectura, para más adelante poder hablar el- de nuestros diseños, ¿no? Primero el análisis y luego el diseño. Entonces, bueno, primero vamos a ver cuáles son estas arquitecturas de control, ya las conocemos, las abierto, las cerrado. Vamos a ver algunos casos que pueden resultar un poquito especiales y eventualmente la, el detalle, ¿sí? Lo que llamamos la anatomía de estas arquitecturas. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a estos aquí donde veíamos, y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, recordemos que esto se refiere en términos generales a una extensión de lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas que ya no es necesario ahondar en ellas, ¿no? Por ejemplo, como definiciones en generales, ¿qué es la planta? Hemos hablado de la planta, del proceso y demás, pero bueno, ya en términos formales, ¿qué es la planta? Bueno, la planta es un entorno físico, es un ambiente físico donde se genera, donde aparece y donde se desarrolla la variable controlada. Es decir, si yo quiero controlar la temperatura de un reactor, mi planta es el reactor.
porque dentro del reactor es que la temperatura se genera y se va a desarrollar. Y si yo quiero controlar la velocidad de un motor, el motor es mi planta, dado que es en el motor en donde se genera la variable velocidad y donde se va a desarrollar. Pues la planta es un entorno físico. Ahora, el entorno, la planta tiene ciertas características. Una de ellas es que la planta es intocable. La planta no la podemos nosotros modificar, ¿sí? La planta es un ente que para nosotros es sagrado. La planta no se toca. Ahora, esto no es una definición de la planta, esto es una característica de la planta. Porque me ha tocado, insisto en esto, porque me ha tocado que cuando llegan a octavo o noveno semestre y el profesor o profesora en turno les pregunta qué es la planta, y no falta quien les dice, la planta es lo que es sagrado, lo que no se toca. Pues obviamente cuando les dicen, bueno, a ver, ¿y quién les dijo esa payasada? Y les dicen ustedes, ¿no? O sea, es que me lo dijo Moisés Fonseca en alguna clase y me lo dijo tan serio que le creí, pues obviamente lo que menos puede hacer en el mejor de los casos el maestro o maestra pues es reírse y aclararles. Pero sí ha sucedido que me reclaman, ¿no? O sea, que sí ha sucedido que va la gente y me reclama y me dice, oye, ¿cómo les dice esta payasada, no? A ver, ¿cómo estuvo esto, no? Y sí me piden cuentas, ¿no? Y digo, bueno, a ver, espérame, es que si te afirman eso, pues efectivamente tienes tú por qué extrañarte, pero no es la definición, ¿no? La definición que se da es esta. Y como característica, si les puedo decir, la planta es intocable. La planta no la podemos nosotros modificar. ¿Sí? Y esto viene porque luego me ha tocado también como experiencia, les platico que, bueno, me ha tocado algunos ingenieros que dicen, no, controlar esto está muy difícil, vamos a cambiarlo. Ah, caray, espérame, ¿cómo vas a cambiar, no? ¿Cómo vas a decirle al usuario que modifique su proceso para que tú lo puedas controlar, ¿no? O sea, pues eso no puede ser, ¿no? Claro, hay ocasiones en que por cuestiones de automatización, de operación, sí se llega a cambiar, sí, o sea, no estoy de acuerdo, pero es la excepción, o sea, y eso ya hay que justificarlo bien, ¿no? Modificar el proceso para poderlo controlar solamente me ha tocado a mí una vez y no modifiqué el proceso, sino la operación. Sí, se trataba de un control de rango dividido, una válvula que controlaba dos flujos al mismo tiempo. Eh, y no se podía. Lo queríamos controlar como con un PID maestro esclavo. Y teníamos muchos problemas. Después nos enteramos que el proceso estaba mal construido, pero en teoría teníamos que poder controlarlo. Entonces no lo pudimos hacer. La verdad es que no pudimos hacerlo. Así que tuvimos eventualmente eh, que destruir el lazo, en lugar de tener un lazo con arquitectura de maestro esclavo, tuvimos que poner dos lazos independientes. Trabajó bien, hizo ya lo que tenía que hacer, pero no trabajó bajo la arquitectura prevista. Finalmente tuvieron que modificar el proceso porque, bueno, ellos tenían un tecnólogo extranjero y este tecnólogo llegó y les dijo que pues eso no era así, ¿no? Tenían que cambiarlo, ya se modificó y los mismos lazos de control que nosotros dejamos se aprovecharon, ¿no? Entonces, bueno, finalmente estábamos enfrascados en una misión imposible, pero nosotros no pudimos desentrañar los secretos, ¿no? Para poder justificar que había que cambiar el proceso. El tecnólogo, pues sí lo pudo hacer,
Pero bueno, ya nosotros, es la única ocasión en que a mí me ha tocado modificar algo para poder sacar adelante el trabajo. Y la variable controlada, bueno, es una variable física. Una variable física para la cual nosotros requerimos un comportamiento o un desempeño específico. La variable que es objeto de trabajo, objeto de estudio, es la variable controlada. Todo lo demás son variables de control, variables manipuladas, variables colaterales, pero la variable controlada es para aquella que nosotros definimos un comportamiento, un desempeño específico. En ese momento, esa variable se vuelve controlada. Hay ocasiones en que la variable controlada no es la que se está controlando. Por ejemplo, el control de nivel de un tanque. Vamos a pensar que tenemos nosotros un tanque. Bueno, esto todo está muy fuera de lugar. Tenemos un tanque, el cual tiene una salida con una válvula que tiene una posición fija. ¿Sí? Hay aquí una restricción. Que es fija. Y yo quiero controlar el nivel. ¿Sí? Vamos a pensar que lo quiero controlar aquí, mi nivel. Pero para hacerlo, lo hago abriendo o cerrando una válvula una restricción que está aquí. En realidad, yo lo que tengo que hacer es controlar el flujo para que este nivel se mantenga. Aumento el flujo, como este es constante, aumenta el nivel y cuando llega a donde yo quiero, en ese momento mantengo la válvula y el gasto de aquí es el mismo gasto de acá y el nivel no se mueve. En este caso me interesa el nivel, pero en realidad ¿qué estoy controlando? El flujo de entrada. Bueno, en este caso, el flujo de entrada se conoce como ley de control. Es la variable que estoy manipulando, no necesariamente controlando, porque no tiene un desempeño asignado. El desempeño está asignado para el nivel. Así, el nivel es la variable controlada. ¿Sí? Esta variable, que es el nivel, es la variable controlada. ¿Por qué? Porque es la que tiene el desempeño asignado. Esta variable, el flujo, aunque es la que estoy manipulando, no tiene un desempeño asignado. Por lo tanto, en este ejemplo, el nivel es la variable controlada y el flujo de entrada es la variable manipulada. Es una diferencia sutil, pero se aclara cuando nosotros le damos un específico a este. Ok, ahora, hay ocasiones en que el usuario o alguien que interpreta el proceso no interpreta bien esto.
Igualmente, como anécdota, les platico que en alguna ocasión a mí me dijeron, oye, hay que controlar el flujo. Hagan de cuenta que este proceso, así como está, lo que a mí me dijeron es, me mandan este dibujo y me dicen, ¿sabes qué? Hay que controlar este flujo. Y yo dije, bueno, ¿de qué valor? O sea, ¿con qué magnitud? No, pues es que eso depende del nivel. Dije, ah, Chihuahua, pues entonces es un sistema de doble, es un sistema maestro esclavo, ¿no? Tiene dos señales de control. Ah, le digo, entonces tengo que controlar el flujo en términos del nivel, sí. Ok, pero ¿qué valores le doy al flujo? O sea, ¿cuál es la consigna de flujo? No, 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 es que no hay consigna, o sea, el flujo lo abres o lo cierras dependiendo del nivel que está aquí. Y casi, casi la gente me regañaba y me decía, oye, bueno, pues que no entiendes, estás parado o qué. No entiendes que el flujo depende del nivel. Entonces ya cuando estábamos en ese momento, ya dije, bueno, a ver si estoy entendiendo bien. El flujo lo abro, incremento el flujo porque quiero que este nivel aumente, sí. Ah, ok, entonces disminuye el flujo si quiero que disminuya. Sí, ya estás entendiendo, ya estás practicando lo animal. Ah, bueno, ok. Realmente aquí hay una falsa interpretación de cuál es la variable que se controla. Y ese era algo a lo que, pues en ese momento no tenía yo tiempo, ni tenía por qué estarles explicando eso, ¿no? Ya después se hacen los cursos de capacitación y se les explica, bueno, mira, a ver, la variable controlada es el nivel. ¿Por qué? Porque es la que tiene la especificación. La variable manipulada es el flujo. La ley de control es el flujo. No tiene especificación, pero es lo que hace que el nivel cumpla con la especificación. Entonces aquí tenemos ya un ejemplo de separación de variable controlada y variable manipulada. La variable manipulada es aquella variable física que se manipula, que se modifica a efecto de tener una respuesta en la variable controlada para que ésta cumpla con su requerimiento. Pero hay ocasiones, ingenieros, en que el usuario ni siquiera reconoce qué es lo que hay que controlar. Parece mentira, pero así sucede. Tenía un proceso, la verdad es que a veces cuando les platico las anécdotas, algunos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que es muy tortuoso esta carrera, ¿no? Ya me voy a cambiar, ¿no? No, a veces les platica uno más lo que no se debe hacer o lo malo que le pasó a uno, porque entiendo que a veces es más ilustrativo eso. Bien, teníamos un proceso en donde ellos me decían, mira, tenemos aquí una válvula de control. Vamos a ver si a mano alzada me sale. Tengo aquí una válvula de control. Ok, y luego, bueno, no salió tan fea. Y luego tengo un medidor de flujo. Entonces, mira, yo ya compré un controlador y con ese controlador lo que quiero es leer el medidor de flujo y manipular la variable porque necesito controlar este flujo. Bueno, ellos ya, cuando a mí me llamaron, ellos ya tenían todo esto montado. Entonces, cuando yo llegué a la planta, la primera vez que yo llegué, pues ya me presentaron con el gerente, me llevaron a campo, me mostraron esto, ya lo vimos y ya todo muy bonito, ¿no? Todo estaba nuevo. Yo dije,
Nada más echar a andar este lazo de control, ¿sí? En aquel entonces trabajaba yo en una firma de ingeniería que había sido llamada para resolver esto. Entonces ahí me dijeron, oye, ve a ver este asunto, a ver cómo está. Y ya, si se puede, de una vez lo resuelves, porque dicen que ya todo está instalado. Ya cuando te dicen que ve para ver si ya todo está bien, significa que todo está mal, ¿no? O sea, que nadie sabe, no tiene ni idea de qué pasa. Y efectivamente, así sucedió aquí. Resulta que cuando llego yo, me dice, mira, ya está todo esto listo, pero no lo echamos a andar y no funciona. ¿Cómo que no funciona? No, pues no funciona. O sea, mira, tenemos aquí una bomba, más adelante una, este, una bomba. Bueno, vamos a ponerlo de una forma un poco más ortodoxa. Tenía aquí adelante una bomba, pero incluso esa bomba ni siquiera era una bomba típica, era una bomba de desplazamiento positivo. Las bombas de desplazamiento positivo son bombas que se manejan con un tornillo adentro. Un tornillote se llama gusano. Ese gusano, cada que gira, cada que da una vuelta, desplaza una cantidad muy específica de material y no hay nada que lo detenga. Esa es la característica de las bombas de desplazamiento positivo. Cuando ustedes no quieren que falle el flujo, le ponen una de estas bombas. El problema es que nada lo detiene. Es decir, si ustedes lo tapan, la bomba no deja de suministrar eso y no crean que porque está tapado el material se queda aquí. No es como las bombas con las que subimos el agua aquí en la casa. Nosotros tapamos una de esas bombas, la tapamos y se recircula el agua. Aquí no. Aquí el agua que entra tiene que salir. No se puede quedar aquí. Si ustedes lo tapan aquí, primero se revientan las tuberías e incluso se destruye la bomba, pero el agua sale. Entonces ellos tenían una bomba aquí de desplazamiento positivo y me decían, oye, mira, ¿sabes qué? Es que arrancamos la bomba y no sale el material aquí, si ustedes no lo llenan, no llenan la bomba, trabaja en vacío y entonces se dice que cavita. Las bombas de desplazamiento positivo cavitan y esto las destruye también. Pues una bomba de desplazamiento positivo es muy buena onda hasta que ustedes dejan de darle de comer o le tapan la salida. En ese momento la bomba está ahí. Claro, no está ahí, se destruye y explota ahí como una granada. No, o sea, estalla en el sentido de que se rompen los pistones. Se rompen todos los pistones, los diafragmas que tienen aquí adentro y pues obviamente la bomba hay que mandarla a reparar. Entonces, tenían esta arquitectura ya y me dicen, mira, ¿sabes qué? Le echamos a andar y ya echamos a perder 2 veces la bomba. Ya que te dicen eso, ya sabes que algo está mal. Y entonces empecé yo a ver el diseño. Primero no me quisieron llevar con el operador, que es lo que normalmente uno hace. Pero bueno, pues ya empecé a ver el diseño, lo vi todo bien, vi las medidas, vi que estaba todo acorde, vi las pruebas que le habían hecho a la válvula, el medidor estaba bien calibrado, la bomba tenía pruebas hidrostáticas, todo estaba bien. Yo dije, pues es el controlador. Déjame ver el controlador, vamos al cuarto de control. Y ya llegué yo al cuarto de control y bueno, normalmente al ingeniero de proceso no lo quieren. Entonces, bueno, cuando llegué hicieron una mueca de disgusto, yo no me extraño, pero normalmente pues el ingeniero de proceso pues anda en todos lados. Pero bueno, pues ya, hasta ahí quedó el asunto, no había mayor problema. Y hablé con el operador, le dije, oye, mira, vengo a ver este asunto, me platicaron esto. Y la expresión del operador fue muy clara, me dijo, dice, es que son bien necios, ingeniero. Me dice, mire, ya le explicamos esto a los 2 ingenieros que vinieron y los 2 hicieron esta estupidez
de construir esto, de decir que está bien. Le digo, bueno, pues es que ya lo vi y en el proceso está bien y esto, lo que quiero ver es esto. Me dice, mire, ingeniero, se lo voy a poner así de fácil. Si usted controla la temperatura del tanque, el flujo es el que necesitamos. Y yo sí me quedé muy extrañado. Le dije, bueno, a ver, ¿cómo está este asunto? Dice, sí, mire, lo que aquí tenemos no es agua. Y cuando a mí me presentaron el proceso, decía agua. Me dicen, no, mire, no, no es agua, es aceite. Es un aceite muy espeso. Y lo que hay que hacer es calentarlo en las onditas del aceite, ¿no? Me dice, mire, este tanque tiene un intercambiador de calor. Es decir, tiene un flujo de vapor. Nosotros inyectamos el vapor y calentamos el aceite. Voy a poner en verde la solución que ellos tenían antes. Nosotros calentamos y abrimos la válvula y por gravedad y la presión de este tanque, de la altura de este tanque, el flujo que teníamos aquí ya está garantizado. Así lo operábamos antes. Teníamos un control, una medición de temperatura, aquí. Teníamos una medición de temperatura que le pegaba a una válvula que regulaba el paso de vapor. Aquí teníamos un controlador que cerraba el lazo con el medidor de temperatura. De todo esto lo teníamos y así operaba bien. Dice, pero a estos imbéciles se les ocurrió que para ahorrarse el costo del vapor, sin calentar el aceite, ya sin gastar en vapor, podían succionar con una bomba de desplazamiento positivo, forzar el flujo del aceite para sacarlo acá. Entonces, con eso pretenden ahorrarse el consumo constante de vapor aquí. O sea, pero si usted no calienta esto, pues esta succión, por más energía que le ponga, por más grande que sea la bomba, pues nunca va a succionar todo lo que necesita, porque para empezar, esto está frío, está viscoso, es muy espeso y no fluye por la tubería, no importa de qué tamaño sea la tubería. Entonces, lo que ellos habían hecho hasta ese momento era esto que está aquí, lo habían cancelado. Es más, ya lo habían quitado. Nada más estaba el medidor de temperatura. La válvula ya la habían quitado, no me acuerdo si era esta de acá, pero ya la habían quitado. La, la línea de vapor estaba cancelada por acá. Y entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que controlar? ¿El flujo o la temperatura? Entonces, bueno, ya con esto fui con el ingeniero del proceso, le dije, mira, ya vi el controlador está bien y demás. Y le dije simplemente, mira, la capacidad de succión de la bomba, fui a la
al registro de laboratorio de la bomba, de las pruebas. Luego, mira, las pruebas de la bomba se hicieron con agua, son hidrostáticas. Necesitamos hacer unas pruebas con este aceite. No, pero que el aceite es muy caro, que no sé qué. Bueno, que haga las pruebas el cuate aquí en campo, que vaya al proceso y haga el campo en campo. Y quiero que me diga que haga las pruebas, en lugar de hacerlas con agua, que les haga con este aceite. Resultó que no, no cumplió con la especificación. Le digo, mira, es que tu bomba no tiene esa capacidad. Digo, pero aún así, si extrapolamos las curvas de succión de estas bombas a otras capacidades, te vas a dar cuenta que no vas a tener el volumen requerido a menos que abras este diámetro. Pero si abres este diámetro, la capacidad de la bomba tiene que ser todavía mayor. Y la capacidad de la bomba en estas condiciones siempre va a ser menor que lo que indique la boca de esta tubería. Pues con esa estructura no la vamos a poder resolver, a menos que lo caliente. Me dice, no, pues es lo que queremos quitar. Le digo, bueno, pues es que no lo puedes quitar. Es parte del proceso. Total, se enojaron, me insultaron, creo que se me insultaron. Me insultaron, me corrieron de la planta. Y ya, me acuerdo que cuando llegué con mi jefe, ya le platiqué, me dijo, sí me regañó mi jefe, me dijo, no te tienes que portar así, que el usuario, que no sé qué, que siempre tiene la razón. Entonces, salió con esas payasadas, lo mandé a la goma. Entonces ya le dije, bueno, ¿sabes qué? Hayas de como puedas, sí, no se va a poder, tienen que regresar a esto. Así de simple. Pues total, después, para no hacerles el cuento largo, después de un mes, nos mandaron llamar y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Rehabilitamos otra vez este circuito y lo que queremos es ver si este equipo lo podemos llevar a otro proceso que ya estamos estudiando y pues si nos puede hacer la ingeniería básica porque pues ya nos regresamos a esto. Y ya. Resulta entonces, ingenieros, que cuando uno estudia el proceso o estudia uno este proceso en particular, hay una especificación que se le da a la temperatura. Hagan de cuenta, 80 grados centígrados. Pero en el proceso que estaba especificado, nunca aparece una especificación para el flujo de salida. Si la temperatura está especificada, entonces es lo que tienen que controlar. No hay ninguna duda. Y esto que está aquí, tuvieron que reintegrar. Esto es lo que tuvieron que eliminar. ¿Por qué? Porque el sistema no tenía especificación para esta variable, para el flujo. Tenía especificación para la temperatura. Entonces, cuando yo ya regresé a la planta y vi cómo estaban las cosas, pues ya les dije, bueno, a ver, quiero la especificación de ese proceso para ver cómo está. Obviamente la primera vez no me lo quisieron dar, ¿no? Estaban muy enojados. Pero ya ahora que andaban como con la cola entre las patas, pues ya me dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, la cosa sí, así es la especificación del proceso. Y ahí en la especificación del proceso es bien clara, era bien clara. La temperatura debía tener un valor y no había nada que hablara del flujo de salida. Pues ya desde ahí, ingenieros, ustedes se pueden dar cuenta que no tienen que modificar el proceso, simplemente tienen que seguir el lineamiento de lo que está especificado. Si una variable tiene especificación, esa variable se controla. Si una variable no tiene especificación y está dentro del lazo de control, esa variable es manipulada.
así como aquí. El nivel tiene especificación, entonces se controla. El flujo no está especificado, entonces el flujo es variable manípula. A veces el usuario no lo entiende, no lo sabe explicar, pero sí sabe, sí intuye que esto es el efecto y esto es la causa. Esto es un caso bien común, bien común. A esto se van a enfrentar muchos ingenieros. Que el usuario no sabe especificar cuál es su variable de control. Sabe qué debe pasar, sabe cómo trabaja esto, pero no le es capaz de decirles a ustedes que esta es la variable controlada y que esta es manipulada. Muchas veces lo confunden. Ah, mira, vamos a controlar el flujo para que en base al nivel. Es decir, si le falta nivel, pues aviento más fluido. Si le sobra nivel, pues le cierro aquí. Y creen que eso significa, como están manipulando esto, creen que eso significa que el control va aquí. Eso es muy común. Lo que no es tan común, pero que se llega a presentar y que es muy trágico, es esto que les menciono acá. Que el usuario quiere controlar una variable que no tiene especificación y no se da cuenta que esa es una variable manipulada o eventualmente es una variable que ni siquiera está dentro del lazo de control. Entonces empiezan a inventar cosas como estos cuates que dicen que voy a controlar el flujo y me ahorro todo el proceso del vapor, cuando el proceso del vapor es parte de la planta. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener muy presente o dar la posibilidad de que el usuario a veces no conoce esto y tarde o temprano uno lo tiene que educar, lo tiene que alfabetizar al usuario. ¿Sí? La ley de control es la acción con la cual yo corrijo, ¿sí? O modifico la salida, la variable controlada. El sistema de control es todo el conjunto de dispositivos que al ser operado garantizan el control de una variable. Ese es el sistema de control. Ahora, ¿qué arquitectura tiene? Esto ya lo habíamos visto, ahorita lo que estamos viendo son más que nada ejemplos. ¿Ok? Muy bien, ya se va a acabar la sesión, tenemos 1:40 y tantos. Vamos a apurar el término de la sesión para ya no ver interrumpido los siguientes ejemplos. Pues bueno, los veo ahorita en un momento. Muy bien. Bien, vamos a ver entonces. Tenemos aquí, ya sabemos lo que es un sistema de lazo abierto. Es aquí en donde la ley de control no depende de la variable controlada. Pero lo que me interesa que veamos es esta estructura. ¿Sí? Normalmente el lazo abierto coincide con la planta. Bueno, el lazo abierto es cierto, coincide con la planta. Es la prueba que le hacemos nosotros con el toques al motor que llegó a la planta. O se llaman así pruebas de lazo abierto.
El lazo abierto, ingenieros, así como secreto, es exclusivamente la planta. Eso anótenlo ahí como truco, como definición. La estructura del lazo abierto coincide con la planta. Es decir, es la pura planta, nada más. Ahora, cuando yo voy a construir un sistema de control, su definición dice que es un conjunto de dispositivos que entre todos controlan una variable. Bueno, el primer dispositivo, el primer elemento de una arquitectura de control es la planta. Aquí tengo la planta, aquí tengo al motor, tengo al intercambiador de calor, al reactor. Aquí tengo el elemento donde está la variable que voy a controlar. El motor de combustión interna, la caldera, aquí está la planta. Sin embargo, alguien tiene que generar una ley de control. Ese especialista es un cerebro. Ese cerebro se llama controlador. Ojo, este es un sistema de control. Esta es una planta nada más. Dentro de todo el sistema de control está la planta. Hay un controlador. ¿Cómo es ese controlador que es de lazo abierto? No sé. O sea, ahorita no me interesa. Pero es un controlador. Es el que define la ley de control. Y la ley de control debe ser aplicada a la planta, pero rara vez la aplicación es directa. Porque hay ocasiones en que el controlador no tiene la capacidad de energía para manipular la planta directamente. Entonces se requiere de un sistema intermedio que llamamos complementario, que tiene que ver normalmente con amplificadores, tiene que ver con actuadores, posicionadores, compensadores, tiene que ver con una bola de dispositivos adicionales que son necesarios para operar la planta. No son parte de la planta, ni son parte del controlador. Y es por eso que lo llamamos sistema complementario. Ese sistema complementario lo llamamos XDS, porque no sabemos exactamente qué tiene, y hay que diseñarlo de acuerdo al controlador y la planta. Bueno, el conjunto del controlador, el sistema complementario y la planta es lo que nosotros llamamos lazo directo. Y es a lo que normalmente en los libros llaman GDS. Como truco, hay ocasiones en que hay algunos libros que parece que manejan de manera indistinta FDS y GDS. Bueno, ahí les va el truco. FDS típicamente se utiliza para la planta. Y GDS es todo lo que la planta más todo lo que le he adicionado para construir mi lazo, mi sistema de control. Cuando yo digo GDS, estoy hablando de un sistema que tiene la planta y otras cosas, pero sabes que ya está todo. Y esto lo pongo en una caja negra. Eso es GDS. Moraleja, ingenieros. El lazo directo no necesariamente es la planta. El lazo directo es el conjunto de la planta, el sistema complementario y el controlador. Y esto insisto yo mucho porque en los libros, esto surgió de una discusión que a mí se me hacía natural, ya en la experiencia se me hacía natural. Cuando yo estaba en la escuela y cuando acababa yo de salir de la escuela, pues no se me hizo, o sea, yo decía, pues GDS es la planta, ¿no? Y FDS también es la planta, ¿y eso qué significa? Pues que puedo usar FDS o GDS como yo quiera, ¿no?
Y todos los libros sugieren, por lo menos, que es así. Y es más, yo me atrevo a decir que hay algunos autores que ni siquiera saben la diferencia, y como así lo entendieron en la escuela, así escribieron el libro. Entonces, para nosotros debemos entender que la planta es excitada a partir de una variable manipulada. Esta variable manipulada se genera a través de un sistema complementario XDS que tiene una bola de cosas aquí. Aquí en términos generales los 4 elementos son el compensador, el actuador, el posicionador y el amplificador. Son 4 elementos los que típicamente hay en el complementario. De nuevo, el compensador es el que normalmente va aquí. El amplificador. Luego viene el actuador y el posicionador. Pueden ser todos o pueden ser algunos. Pero en términos generales, el sistema complementario abarca ese conjunto de dispositivos. Ese conjunto de dispositivos trabaja con la ley de control. Que genera este controlador. Y todos en conjunto, conectados en serie en este orden, se conocen como lazo directo. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, yo, Dígame, ingeniero. ¿cuál fue la otra que dijo que se podía confundir con GS? Es que no le oí muy bien. GDS. Sí. Con GDS normalmente se confunde el otro nombre de la variable, de la función de transferencia que utilizan típicamente, FDS. Y FDS normalmente se asocia a la planta. Hay algunos autores que extienden el concepto de FDS hasta todo el lazo directo. Y no es cierto. O restringen GDS a la planta. Tampoco es cierto. Ahora, no hay ninguna norma que nos diga que FDS debe ser la planta y GDS es el lazo directo. No hay ninguna norma. Pero es, digamos, un estándar de facto. ¿Sí? Normalmente utilizamos FDS para la planta y GDS para el lazo directo. Cuando un libro les da un ejemplo con GDS, el autor presume que todo esto ya existe y nada más les da GDS. Cuando ustedes lleguen a procesos, yo voy a trabajar con GDS, o sea, yo les doy todo esto. ¿Sabes qué? Ya todo está construido y está la prueba. ¿Cómo llegamos a eso? No sé. ¿Cómo seleccionamos los compensadores o el amplificador, lo que está aquí adentro? No lo sé. ¿Quién o cómo compró este controlador? ¿Cómo llegó aquí? Tampoco lo sé. Yo nada más sé que el lazo directo ya lo tengo y se los voy a entregar. Y con eso vamos a trabajar. Pero cuando ustedes lleguen a procesos, a control de procesos, a la materia de control de procesos, ustedes les van a entregar la planta y van a tener que integrar de manera separada cada uno de los elementos que estén en el sistema complementario y el controlador. Y ya que los tengan, entonces van a cerrar esto, lo van a encapsular en un solo nombre y a partir de ahí es que van a hacer sus pruebas de control. Parece mentira, pero no entender esto ha hecho que muchas personas no entiendan, ya sea para exponer la clase de control de procesos o bien incluso para entender lo que hay que hacer ahí. Sí, entonces, bueno, respondiendo a su pregunta, insistiendo, GDS, que es el lazo directo, tiende a confundirse por algunos autores con FDS, donde normalmente FDS es la pura planta. No sé si eso sea lo que me estaba preguntando, ingeniero.
Sí, sí, era justo la diferencia entre las dos, pero como dices, como dicen, nada más es como una costumbre, ¿no? O algo que es. Así es, sí es un estándar de facto, ¿no? Podríamos utilizar cualquier otra letra. Es como la retro normalmente la simbolizamos con H, pero ¿de dónde viene la H? ¿Por qué se les ocurrió? Pues en general porque es G y H, ¿no? Ah, es consecutiva, bueno, sí, pero ¿por qué la G? Pues seguramente el autor entendió que estaba manejando siempre FDS, pues ahora le pongo G, F, G, H, bueno, sí, pero ¿por qué la F? ¿Por qué no empezaste con la A? Ahí sí, quién sabe, ¿no? Se pierde en la historia del tiempo, ¿por qué? Y pero digamos que ese es el estándar de facto con el cual trabajamos. Muy bien. Bien, vamos a ver. Bueno, aquí hay ejemplos de sistemas, pero vamos a ver qué es esto del sistema complementario. Vamos a ver un ejemplo. No, no vamos a ver ahí todos los elementos, pero bueno, para que vean a qué me refiero con esto del sistema complementario, sobre todo el amplificador. Tenemos un actuador, sí, bueno, a lo largo de las carreteras, en algunas carreteras, ustedes cuando ven hacia los lados, sobre todo en las áreas de cultivo, ustedes viajan de aquí a Pachuca, si tienen un poco de cuidado en ver el camino, sobre todo donde empiezan las áreas de cultivo, se van a dar cuenta que al lado de la carretera hay una zanja. Vamos a pensar que la carretera está limitada, digamos que este es el arroyo vehicular y aquí va la carretera, ¿no? Y a los costados, en donde empieza el área de cultivo, van a darse cuenta que hay una zona, una depresión. Esa depresión se hace naturalmente para construir, darle soporte al camino. Sin embargo, al fondo de esta depresión, si ustedes le echan un poco de cuidado, miran, van a encontrar que hay una serie de canales. En el mejor de los casos, estos canales están hechos, más vamos a esconder, están hechos en cemento. Esto es de riego. Y de tanto en tanto, hay unas bocas que entran a algunos surcos y a partir de ahí el agua empieza a distribuirse en las parcelas. Viene el agua y empieza a distribuirse. Dependiendo de la cantidad de flujo de agua aquí, pues es el riego que se le da a toda esta parcela. No siempre esta distribución alcanza, el cemento alcanza la parcela, normalmente no es así. O sea, eso nada más en los invernaderos, de hidroponía y todo este tipo de cosas. Pero en un campo tradicional, normalmente es un solo canal que está en un costado, a veces encontrado también en el otro costado, encontrarán otra canalización de estas para que se encuentre y de los dos lados estén ustedes regando. Así que regándola, ¿no? Estamos regándola. Muy bien. Hay que controlar el flujo de estos canales. Aquí yo estoy dibujando pequeñito, pero hay ocasiones en que los canales pueden ser muy grandes, muy profundos. Y se hace normalmente con unas compuertas que llaman esclusas. Si nosotros vemos de frente una esclusa,
lo que vamos a ver es algo así. Un cuadrado en el cual nosotros vamos a encontrar nuestro canal, y esto viene lleno de agua. La esclusa, ingenieros, es una, vamos a ver. Y carne deshebrada, bueno, para reservar todo. Luego acá, sí. La esclusa es una barrera. Pero esta barrera, ingenieros, no crean que es voy a poner esto un poco más oscuro. O sea, esto es una piedra. Si hacemos una pequeña proyección, vamos a encontrar que esto es un bloque de cemento. Y si el canal está así, bueno, esta parte no. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo manipulo? Pues lo tengo que subir, lo tengo que bajar. Normalmente no son las personas adultas las que manejan las esclusas, sino son los niños. ¿Y cómo le puede hacer un niño de 10, 8 años para levantar una esclusa que puede pesar 200 kilos? Bueno, para eso se construye, vamos a ver si a mano alzada me sale el dibujo, se construye una estructura de metal. Un poco mejor. Sí, una estructura de metal sobre la esclusa. La esclusa, esta se construye, insisto, en cemento, pero tiene un sinfín, un tornillo sin fin, que está ahogado. Bueno, nosotros solo así, que está ahogado. Es decir, el tornillo sin fin, cuando se cuela esto, se vacía el molde de cemento. Aquí hay un tornillo sin fin, es decir, tiene una cuerda, un tornillo. ¿Sí? Y llega hasta acá, hasta adentro. El tornillo ya no se sale, ya no se zafa. Esta estructura está fija aquí, al suelo. Está totalmente fijada. Casi siempre va ahogada también en este cemento. Pero esta estructura, aquí, se construye una tuerca. Se le coloca una tuerca está fija a esta estructura. Y se coloca fijo al tornillo un volantín. Esto va soldado al tornillo. Este volantín tiene un radio como de 1 metro. Tiene un diámetro todo de 1 metro, de 2 metros, a veces hasta 3.
Y entonces, ¿qué hace el niño? El niño se sube por aquí, o sea, tiene una escalerita, se sube y con sus manitas toma esto y empieza a girarlo en un sentido o en otro, sabiendo que en un sentido sube la compuerta, porque este es un tornillo sin fin, esto empieza a girar, el brazo de palanca le permite al niño con sus manitas, con poca fuerza, darle vuelta al volantín y todo el trabajo lo hace este tornillo sujeto a la tuerca para subir. En este caso, el niño es el controlador. El controlador no es un cerebro. Él decide si se abre o se cierra. Él sabe si la ley de control la aplica en un sentido o en otro. Tenemos un amplificador. Ese amplificador, ¿cuál es? Es este volantín. El niño tiene una fuerza que puede no ser considerable. Sin embargo, el volantín le permite a él, con este radio, que puede ser de 1 metro o 1,5 metros, este volantín con esa palanca, con ese radio de palanca, le permite al niño amplificar su fuerza. Una fuerza pequeña, empieza él a mover hacia acá el volantín, y el volantín con el torque que genera por este radio, amplifica la fuerza que se va a aplicar a este tornillo. Tenemos ya un controlador y tenemos un amplificador, que es este radio. Tenemos un posicionador, que es esta estructura. Esta estructura posiciona esta tuerca, la coloca ahí. Es el que va a decir, cuando yo deje de girar, es el que va a decir, quédate ahí, y ahí la va a mantener. ¿Quién va a hacer el trabajo de mantener la esclusa suspendida? Es la tuerca. La tuerca y toda esta estructura. Mantienen la posición, por eso se llama posicionador. Finalmente, ¿cuál es el actuador? Es decir, el que finalmente aplica todo esto que se ha desarrollado, aplica todo esto para que esclusa sube y baje. Pues es este tornillo sin fin. Todo esto que está alrededor, la planta, pues es el canal. La variable manipulada es la altura de esta esclusa. Y entonces yo ya tengo todo esto. Tengo el canal y la variable manipulada es la altura de la esclusa. Yo no estoy especificando la altura, yo especifico el flujo. Y por eso es lo que controlo. Cuando yo me voy más hacia atrás en el lazo de control, tengo un sistema complementario que tiene un compensador. Más adelante vamos a ver que un compensador, bueno, es aquel que pone al sistema de alguna manera en condiciones de ser operado, ¿no? En este caso no identifico un compensador, pero bueno. Pero el sistema complementario sí tiene
un amplificador, tiene un posicionador y tiene un actuador. Entonces, con eso tengo mi sistema complementario. Pero necesito generar una ley de control que me lo da un controlador. ¿Quién es ese controlador? ¿O dónde está? El controlador es precisamente el niño que se sube aquí y mueve hacia un lado o hacia el otro este volantín. El controlador normalmente no genera una señal, una variable o una señal que sea de alta potencia. No es de fuerza. El controlador es un cerebro. El controlador no tiene la energía suficiente para aplicar una ley de control. Entonces genera una ley de control en un nivel de energía muy bajo, se lo entrega a un sistema complementario, este lo amplifica, lo adecua y genera una señal manipulada, y esta señal o variable manipulada es la que modifica la planta o excita a la planta. Esto de manera esquemática, y en este, como un ejemplo, la descripción de lo que es la planta, la canaleta, la canal está de aquí, que tiene una variable controlada, que es el flujo, que tiene una variable manipulada, que es la altura con la que nosotros posicionamos la esclusa, y eventualmente un sistema complementario y un controlador que generan la ley de control, la amplifican para poderla aplicar. Muy bien, Irene. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. El curso es de diseño, pero no significa que tiene que ser teórico, ¿no? O sea, bueno, tampoco tenemos así un laboratorio de prácticas, ni en condiciones normales lo tenemos, pero bueno, estos son los ejemplos que en este momento podemos dar. ¿Sí? Este ejemplo contiene prácticamente todos los elementos de un sistema de control de lazo abierto. Por cierto, este control pues, es de lazo abierto, ¿eh? Porque el niño viene y abre y le dicen, oye, mándame flujo. Pues no le dicen cuántos galones por minuto, ni le dicen cuántos litros por hora, ¿no? O sea, nada más le dicen, mándame flujo. ¿Para qué? Pues es que vamos a regar las alcachofas, ¿no? O sea, el niño ya sabe que para alcachofas esto tiene que estar en alguna posición, ¿no? Más a lo mejor aquí ya tienen pintado aquí para alcachofas, para espinacas, para el brócoli, o para alguna hortaliza, ¿no? Acá me extraña. Pero nunca miden el flujo. El flujo tal Muy vez bien. no se mide, pero sí la altura, ¿no? ¿Perdón, ingeniero? El flujo tal vez no se mida, pero sí se puede medir lo que es la altura. Sí, claro, la altura, pero recuerde que la altura no es la especificación del control. O sea, yo voy a manipular el flujo a partir de la altura de la esclusa, pero no voy a controlar la variable altura de la esclusa. Eso no lo controlo, lo manipulo. Recuerde, hay una diferencia muy sutil entre una variable controlada y una variable manipulada. La vieja escuela dice,
Aquí usted va a controlar el flujo a partir del control de la altura de la esclusa. Bueno, perdóneme, pero no, o sea, o controlo el flujo o controlo la altura. No controlo las dos. Y no hay una especificación de control para la esclusa. Nada más hay una especificación de control para el flujo de salida. Y el flujo de salida no lo mido porque es a lazo abierto. Entonces hay una diferencia muy sutil, ingeniero, entre lo que es, ok, que lo puedo medir esto, sí, claro que lo puedo medir. Le puedo poner aquí como señal de lazo abierto en donde lo voy a colocar, pues sí. Es más, podría yo ponerle marcas y decirle al niño, oye, bueno, a ver, súbelo 2 rayas, a ver qué pasa, ¿no? Porque no conozco, no sé cuánta agua haya. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener cuidado con mencionar que aunque pueda yo medir la altura de la esclusa, que eso es totalmente cierto, lo puedo medir en hilos, lo puedo medir en centímetros, hay muchas formas de medir. Aunque lo puedo medir, la altura de la esclusa no es la variable controlada. La variable controlada es el flujo que yo permito pasar. Y ese flujo lo obtengo con una esclusa que está aquí, que sube y baja, cuyo esquema es el que está aquí. Nada más hay que cuidarnos de ello. Pero efectivamente, ingeniero, podemos medir la altura de la esclusa, claro que sí, se puede medir. Y en un momento dado, si tiene necesidad, se puede medir el flujo, claro que se puede medir el flujo, pero pues es poco práctico, ¿no? No sé qué sentido tenga el saber cuánta agua gastamos, ¿no? No sé si esto responde a su pregunta, ingeniero, o a su observación. Ok, muy bien. Bien, entonces tenemos ya nuestro ejemplo ya aquí eh, desarrollado. Y lo que tenemos nosotros entonces, ingenieros, es ya la anatomía de este lazo directo. Ahora, ¿esto se controla? ¿Este control es a lazo abierto? Sí. Oye, es que no coincide. No, es que la definición simplemente significa que la ley de control no depende de la balada. En este caso, la ley de control no es la variable control. Sí, truco fino. Hago truco. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una serie de controles, sistemas de control al lazo abierto. Ya el día una es jueves, a ustedes no los veo. Bueno, el viernes, lo que haremos, ingenieros Carvajal, el viernes le voy a pedir que mencione de aquí dos, más creo que ya vimos uno, ¿no? La selección de grano, sí, ya lo vimos. Profe, Uno, disculpe, yo explicaré uno de los restantes. Dígame. bueno, no sé si Sí, me ingeniero. escucha, pero tiene 2 minutos más o menos que no se escucha realmente nada. Se corta mucho, demasiado. Ok, a ver. Bueno, los estoy escuchando, yo los escucho yo un poco lejos, pero a ver si veo la pantalla o si es eso. La verdad es que no tengo mucho. Que me gustó.
Bueno, les comento que lo que vamos a hacer para el viernes es uno de estos procesos y continuaremos con los temas de lazo cerrado, que es realmente lo que nos va a interesar, ¿no? Ya veremos aquí características. Entonces, bueno, espero que me dé la conexión de aquí entonces. Sí, aquí me acaba de avisar internet, a lo mejor la que estoy ocupando no es suficiente. Vamos a ver si esto mejora. Muy bien, ingenieros. Bueno, vamos a dar por terminada la reunión. El viernes continuamos con esta presentación, a ver si ya puedo ir con los sistemas, las arquitecturas de lazos de control y empezar a planear ya nuestra. Muy bien, ingenieros, pues me da gusto verlos. Espero que se encuentren bien. Por favor, cuídense, cuiden a los suyos y tengan un excelente día. Los veo yo el viernes. Hasta el viernes, profesor. Cuídese mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, cuídese.